empezamos a escuchar que existía el Ejército de Liberación Nacional, que tenía por objetivo la toma del poder a través de la lucha armada, y me invitaron a formar parte del ELN. Allá, como yo, pues con todo el entusiasmo de la edad, yo me empeñé mucho en aprender. Y claro, tuvieron también el apoyo en este contexto de la famosa Escuela de las Américas, ¿no es cierto?, que hoy día se llama Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica. Han cambiado el nombre, pero tienen la misma finalidad. ¿Cuál era la finalidad de esta famosa Escuela de las Américas? Era de formar militares latinoamericanos en técnicas de tortura, de represión, ¿no? Y formaron muchos militares que después, posteriormente, actuaron en todos estos países: Argentina, Chile, Brasil, Bolivia. Estuve en 4 oportunidades en la cárcel, también en otros centros de reclusión, en el DOP, en el DIN, en el Ministerio del Interior, donde habían torturadores, ¿no?, especialistas. Lo curioso es que los torturadores tenían escuela, porque yo quería, hay momentos, yo le insultaba a los torturadores para que de una vez me den el golpe de gracia, porque yo ya no podía más, ya estuve fregado el cuerpo, y les hacía renegar a mis torturadores para que de una vez me den el golpe de gracia y morir de una vez. Y se reían a carcajadas, ¿no? Ni importancia me daba, seguían con la tortura así, sin matarme. Me detienen a mí en la puerta de mi domicilio, ¿no? Se supone que ya ellos habían logrado cierta información sobre mi actividad política, entonces vienen y no me encuentran primero en la casa y detienen a mi hermana menor. Entonces era menor de edad, pero la dictadura no respetaba nada, ¿no? Entonces, y cuando yo llego me detienen a mí. De ahí pasamos al DOP, que era el Departamento de Orden Político. Era el lugar en donde se hacían los interrogatorios. Todos los interrogatorios eran en base a tortura. Para ser muy breve, porque son cuestiones que no es fácil recordar, ¿no? Bueno, desde los golpes utilizaban una especie de garrotes semiflexibles. Era un personal muy entrenado porque, bueno, yo caí el año 76, el año 1976. Ya para eso los métodos de represión también habían afinado sus técnicas, ya no había una represión masiva, era una represión muy selectiva. De manera que a uno le dañaban el cuerpo, pero le dejaban la cara lo más sana posible, ¿no? Porque ellos tenían una técnica de luego sacar a la persona detenida a la calle para ver quién le hablaba o quién le dirigía la palabra y poder seguir cogiendo a otros compañeros, ¿no? Y habían también torturadores argentinos, chilenos y brasileños, ¿no?, que enseñaban tácticas de lucha contra guerrillera. Luego había intercambio de inteligencia, intercambio de presos. Es un poco difícil decir exactamente cuántas personas han sido afectadas durante la dictadura. Nosotros tenemos datos de aproximadamente 6.000 personas han sido afectadas durante las décadas a partir de 1960 hasta la década del 80. Esas son las listas que manejan, por ejemplo, las personas afectadas. Pero aquí en el ITI, exactamente hasta el año 2010, hemos atendido a 557 personas afectadas por tortura, de forma directa. Mi mamá sufrió mucho porque no sabía dónde estaba ella. No podía comunicarme con ella ni con mis hermanos para saber dónde estaba, qué había pasado. Ella sabía que yo era dirigente, todo aquello,
La hice sufrir mucho porque ella nunca estuvo de acuerdo con eso. La hice sufrir mucho. Una noche de esas me avisan que mi madre estaba muy enferma. No podía no ir a verla. Salí de la casa de esa amiga, de esa compañera. Fui a mi casa después de mucho tiempo. La encontré a mi madre muy enferma, era natural porque yo estaba fuera de la casa y no sabía nada de mí. Yo también estaba desesperada porque no sabía qué pasaba con mi madre y mis hermanas menores. Mi mamá quiso abrir la puerta de la entrada de mi casa y ya no podía. Y entonces yo pensé, ¿qué pasó? Y de pronto vimos que llegaron las movilidades, que algunas estaban ya cerca y habían roto la puerta de la casa y había gente ya adentro y nos rodearon a todos. Y yo tengo en realidad 4 hermanos y tengo 2 hermanos menores y 2 mayores. Entonces mis hermanos estaban ya detenidos por esos agentes y también la agarraron a mi mamá y a mí. El ejército y la policía rodearon mi casa y al amanecer me sacan de ahí junto a mi madre y mi hermana menor. Me llevaron a una casa de seguridad que era el lugar clandestino de reclusión, porque ese no era un centro oficial reconocido para tener presos, pero llevaban ahí porque nosotros teníamos que ser sometidos a una tortura especial, donde si gritabas, si morías, si cualquier cosa, nadie sabía que ese era un centro de tortura ni de reclusión. Entonces era un lugar especial para que puedan torturarte, puedan golpearte, puedan hacer lo que sea. Fui trasladada a Chocalla. Con el grupo con el que acabamos nosotros reabren a Chocalla, porque en los primeros años de la dictadura, el año 71-72, ahí funcionaba también un campo de concentración que fue cerrado posteriormente y reabierto el año 76 cuando me detienen a mí y otro grupo de compañeros, ¿no? Y claro, pensando en las dictaduras, ¿no? Y como instituto que somos, que trabaja sobre las secuelas psicológicas, médicas y sociales que ha dejado en el individuo a nivel individual y a nivel colectivo la tortura, nosotros hemos trabajado sobre los tipos de tortura que se han ejercido en las dictaduras y que ha sido un trabajo elaborado en Chile, ¿no? Por 3 médicas psiquiatras. Una de ellas es Katia Rechinsky, otra es Patricia Barceló y la otra es Paz Rojas. Paz Rojas, que fue una de las que llevó la denuncia contra Pinochet a España, ¿no? Muy conocida por todo su trabajo. Entonces ellas, en toda su práctica de rehabilitación con personas afectadas por la tortura en Chile, ellas han hecho una división que es muy apta para trabajar en esto, ¿no? Tortura física, tortura psicológica, tortura sexual y tortura biológica. Ahora, ellas hablan de tortura predominantemente sexual, porque generalmente estos 4 tipos de tortura son aplicados simultáneamente a las personas, ¿no? Entonces nos sacaron a las 3, igual, nos cubrieron totalmente, nos llevaron por diferentes lugares en la movilidad y al final llegamos a dar al Ministerio del Interior. En el Ministerio del Interior me separan de mi madre y mi hermana. A ellas las llevaron no sé dónde y a mí a otra parte. Yo entré a una oficina un poco más pequeña que esta, donde había solamente un sofá, que se siente una persona y nada más. Y adentro había otro ambiente. Entonces me hacen sentar ahí, yo esperaba ahí y escucho gritos de dolor de un hombre, era voz de un hombre.
Esperé buen rato y yo escuchaba eso y estaba aterrorizada. Yo ya dije, están torturando a alguien, aquí están lastimando. Y cuando llegamos empezaron a, digamos, estábamos sentados y empezaron a meter uno por uno al cuarto de torturas. Y ahí entraban los paramilitares más otros agentes, eran con soga mojada y con fierros, y empezaban a golpear a la persona uno por uno para que puedan, interrogando, ¿no?, sobre si dónde estaban las armas, quiénes eran nuestros contactos, dónde estaba el material de imprenta que tenía nuestra organización, cómo estábamos organizados, dónde era la sede, bueno, todo lo que querían saber. Me hacen sentar a la silla eléctrica. Querían decirme de que dónde están las armas. Ustedes son comunistas, extremistas, así. ¿Dónde están las armas? Y al primero que le sometieron a esa tortura era el jefe de mi célula. Y cuando claro, nosotros escuchábamos los gritos, los golpes, el ruido de los fierros, de las sogas, y para nosotros era más fuerte la tortura psicológica de escuchar cómo lo golpeaban a este compañero. Me metieron ahí adentro, me preguntaron por mis compañeros, ellos querían saber dónde había documentación, me acusaban de que éramos subversivos, de que éramos comunistas, de que nosotros teníamos armas, querían saber eso, querían saber los nombres y las direcciones de mis compañeros que eran dirigentes.